Soluciones indicadas. Entonces, cuando aquí hablamos de soluciones indicadas, lo que pretendemos es trascender el modelo de venta tradicional. Entonces, no seguir vendiendo, obviamente, clics, eso ni se nos puede ocurrir, como lo decía pues Gustavo ahora. Si alguien está vendiendo clics, pues la recomendación es que no lo haga. ¿Alguien de ustedes vende clics? ¿Sí? ¿Seguridad? O sea, sacarse mucho. Sí, porfa, no vender clics, y si saben que alguien vende clics, pues denunciarlo ahí en la comunidad y todo. Denúncielo. Ya. Entonces, vamos a trascender el modelo de ventas tradicional, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a trascender? No vender clics, no, incluso ni CPC, o sea, al cliente realmente no, casi que puede que ni le importe que CPC, que CPA, o sea, le importa es algo, que ya vamos a ver qué es lo que le importa. Entonces, ¿quiénes de ustedes esperaban que la carrera en AdWords, en digital, iba a ser así, ¿cierto? Esa era nuestra expectativa. Como nos vamos a dedicar al digital y nos vamos así aerodinámicos y todo está súper bien y nos vamos a volver millonarios en un año y bueno, o todo esto, el mismo tema de que empezar. ¿Quiénes de ustedes empezaron en el garaje? En un garaje haciendo empresa. Pocos, ¿quiénes? Muchos, varios, listo. Ya también todos empezamos por ahí, o en el cuarto de la casa, bueno, en todo caso abrimos un rinconcito y nos empezamos a creer esto, ¿cierto? A creer como supermanes y eso es como lo que de alguna forma uno empezaba a mirar, pero la realidad es esta. O sea, la realidad es que no es tan fácil como esperábamos, hay que dedicarse muchísimo. El mercado es voraz, no solamente en digital, sino en cualquier tipo pues, de mercado. La competencia es bien fuerte y básicamente es que sí podemos empezar a volar, pero nos va a costar, vamos a sentir el viento en la cara y vamos a ver que realmente pues, no es tan fácil, pero hay formas de empezar a hacerlo más fácil. Entonces, ¿qué son las necesidades del cliente? Hay un solo significado y muchas formas de decirlo. Ustedes me pueden decir como qué necesidades creen o cuál es la necesidad superior que un cliente puede tener. ¿Quién me dice algo? Una palabra cualquiera. Plata. Vender. Ok. Entonces, ¿qué tal está la ganancia, cierto? Es decir, ¿cuánto gano yo con usted como agencia, con usted como aliado, con usted como persona que me va a ayudar a crecer? ¿Cuánto gano yo? Entonces, ¿cómo generar más ganancias para los clientes? Esto es como una pregunta que podría verse como, de alguna forma, como el santo grial, ¿verdad? El que diga, el que sepa cómo generar más ganancias para los clientes, pues va a empezar a tener pues más resultados y va a poder empezar a diferenciarse pues un poco más. Entonces, con CPC, eso es una pregunta, ¿con CPC podemos generar más ganancias? O sea, enfocándonos solo en CPC y decirle, soy una agencia CPC, cpcagencia.com, todo lo que hago es CPC y lo que sé hacer es CPC, pues de pronto no. Con CPA, no, entonces hace poco estábamos pensando, no, es que si pasamos del CPC a CPA ya ganamos. Entonces dijimos, no, es que si vamos a CPA, todos tenemos que enfocarnos a CPA, llegamos al costo por adquisición, si pagamos $1 por adquisición vamos a pasarnos a pagar $0.50 y entonces ya somos gurúes. No, tampoco. Entonces tenemos que ser como muy críticos con esto, muy autocríticos. Después de esto decíamos, no, es que si trabajamos CPA ya damos un paso adelante. Bueno, está bien. Entonces, ¿acaso con el ROI? Entonces ya decimos, no, es que nosotros nos enfocamos en el ROI. Y era como o es aún nuestro nuevo caballo de batalla, ¿cierto? Entonces dijimos, no, nos enfocamos en el ROI, somos una agencia de ROI. Entonces, cuando nosotros vamos y le decimos al cliente que ROI, pues se imagina, no sé, a Roy Barreras o una... Pues el ROI suena a eso, pero él no sabe pues como de qué se trata. Entonces, a él le interesa es que le digamos, ¿va a ganar más con nosotros, sí o no? Entonces, cuando ustedes se encuentren con un cliente que les coja su propuesta de 8, de 10 páginas o de 5, las que sea, y les diga una pregunta como esta, con usted como agencia, ¿gano más, sí o no? Entonces debemos estar preparados para esa pregunta, ¿cierto? ¿Sí puede ganar conmigo como agencia más o me voy a convertir en un costo más para él? Entonces ahí es donde ya empieza a volverse como más seria la conversación y vamos a mirar también como a ser autocríticos. Entonces, ¿de qué se trata? De entender el marketing digital como un centro de ganancias, más que como un centro de costos.
Entonces ahí es donde vamos a empezar a ser más llamativos para los clientes y vamos a poder llegar cada vez a clientes más maduros. Y si no hemos llegado a clientes pues, más maduros, vamos a empezar a madurar los propios, vamos a empezar a que esos clientes pues, crezcan, a hacerlos crecer. Entonces aquí tenemos un tipo de cliente que es el que todos hemos estado enseñados a manejar, que es el digital 1.0, que son los presupuestos ajustados. Le dice, yo quiero crecer mucho, pero tengo 100.000 pesos. Entonces, pues bien. Entonces siempre es ajustado, 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 ajustado. Y acá también tiene que ver un poco, como que ver el tema de los bonos. Yo hablaba también con Julián de esto en Cali y le comentaba de que pues, personalmente pienso que la estrategia de los bonos a veces la implementamos de una forma que nos ata pues un poco. Porque nosotros le decimos, mire, invierte $15, Google nos regala 50 y esto va a ser tan mágico y va a ser tan bueno y tan interesante que nos va a dar pie para que el siguiente mes usted no invierta $15 sino $1.000.000. Entonces estamos trazando metas muy cortoplacistas y esto muy pocas veces pasa. Esto pasa muy pocas veces. Estos son estrategias de mediano y de largo plazo si queremos ver resultados tangibles y resultados interesantes. Entonces no prometamos que con un bono vamos a cambiar el mundo, ¿cierto? Con un bono vamos a hacerle una introducción hacia un mundo digital al cliente para que mire cómo funciona, para que mire que se puede medir, para que mire que es diferente a los otros medios, pero el mundo no cambia en un mes, ¿cierto? Por muy gurúes que seamos, el mundo no cambia en un mes. O sea, podemos empezar a mostrarle una tendencia al cliente y hay veces que se dan casos que son espectaculares y nos pasan y todos estamos contentos, pero esa es la excepción, más no es la regla. Digital 2.0. Cuando hablamos de CPA, ya vamos a tener un costo para adquisición y vamos a tener un ROI, pues ojalá pues, positivo. Y el digital 3.0, que es donde ojalá lleguemos, donde ojalá pues, podamos llegar, es aquel que se centra en maximizar las ganancias. Es decir, ¿cuánto voy a ganar con usted como agencia, con usted como consultor? ¿Cuánto voy a ganar con AdWords? ¿Y cómo hago para maximizar esas ganancias? Entonces miren que nos encontramos por aquí. Por aquí. Entonces, esta presentación está basada en un contenido de uno de los estrategas top del marketing de Google. Entonces, desde allá nos están diciendo, miren, ustedes van para acá, prepárense para esto. O sea, debemos prepararnos para esto. O sea, ya aprendimos esto, ya estamos por allí, pues estamos allí en el primer paso, entonces debemos estar preparados es para esto. Para un digital 3.0 que es maximizar las ganancias. Poco a poco van a llegar más clientes que están aburridos de que les vendan lo mismo y van a preguntarles eso. Entonces, prepárense para esa pregunta. ¿Puedo ganar más con usted, sí o no? Entonces, si le decimos sí, vamos a decirle nuestros argumentos. Y si le decimos no, pues va a llegar otra agencia que le va a decir que sí y se va a quedar con él. Aquí tenemos una gráfica bien interesante de los líderes versus los rezagados en una categoría específica. Entonces aquí vemos unas consultas de una categoría, podría ser hoteles en Medellín, por decir algo. Aquí vemos las impresiones del líder, que es la que está en rojo, y aquí como los que están rezagados, ¿cierto? En las impresiones. Entonces, ¿qué estamos viendo? La franja, la línea amarilla nos muestra a través del tiempo en este eje horizontal todas las, digamos que hay como pues hay algo acá como de subida entre junio y febrero, pero realmente se mantiene muy constante, realmente no hay como picos de bajadas, o sea, casi siempre hay un interés, digamos, por ejemplo, en hoteles en Medellín. Pues de hecho, yo ahora que venía para Medellín estoy mirando muchos hoteles y muchos están full, no había una sola habitación. Entonces uno dice, hay un evento, es una ciudad que se mueve mucho, o sea, realmente son esos nichos que están bien competidos y que son pues bien interesantes. Ese podría ser este ejemplo. ¿Qué hace un líder? Un líder que no tiene su presupuesto, digámoslo como amarrado, de decir, no, es que yo puedo 3 meses invertir tanto y después me baja la inversión al 70%, que eso es algo pues de las cosas peores que puede pasar, porque uno viene trabajando en una estrategia bien fuerte y de un momento a otro dice, no, vamos a bajar el presupuesto a la mitad. Entonces, pues bueno, pues uno se adapta y lo hace, pero hay que pensar también en eso. Para desde un comienzo trabajar en planes como más a mediano y largo plazo, que el cliente ojalá nos garantice un presupuesto mínimo pues, de 1 año o 6 meses, diría yo. ¿Para qué? Para poder trazar una estrategia más a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, cuando yo hago estas bajas aquí,
¿qué es lo que estoy pasando? Me estoy perdiendo 4 de cada 10 clientes en este caso, en un caso específico. Entonces cada 4 de 10 clientes me los estoy perdiendo. ¿Quién se lo está llevando? El líder. Entonces es como empezar a jugar un poco más ese rol de decir, bueno, ¿por qué no podemos ser los líderes en esto? ¿Por qué no podemos hacer como una estrategia bien planteada que nos permita que el cliente pues invierta más? Entonces, obviamente, para eso hay muchas preguntas y muchas, digamos, como anotaciones de que el cliente no tiene el presupuesto, bueno, cualquier cosa, digamos, de estas, pero también debemos pensar en algo. Los clientes, muchos, realmente están muy mal enseñados a invertir su dinero. Entonces dicen, voy a imprimir unos brochures, le cobran 4 millones de pesos y los pagan, 4 millones de pesos. Así esos brochures terminen en la sala de la casa o en el cuarto, dio 100 o 200, 500 en una feria y los otros 1000 o 2000 se le quedaron en una caja. Pero el que dice, yo invertí 4 millones en mis brochures y ahí están, o sea, los ve, los toca, se puede sentar, leerlos, tomarle fotos, compartirlo en Twitter, cualquier cosa. Pero él dice, son mis brochures, yo pagué por eso. Lo que debemos hacer es decirle, es que lo que yo le estoy haciendo también es tangible. Es que también es tangible y también cuesta. Entonces, cuando le decimos, vale 4 millones, porque se lo entrego, los pagan sin miedo. Pero cuando le decimos, vale 4 millones para digital, empiezan como a pensarlo un poco más. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Hacer que esos resultados sean tangibles, casi pues tocables. ¿Y cómo? Pues con lo que hemos visto ahora, con el informe que vimos ahora de cuál crecimiento tuvo, qué pasó con este medio, qué pasó con el otro. Esa es la forma de empezar a hacer tangible lo digital, ¿cierto? O tangible, entre comillas, lo intangible. ¿Qué debemos medir? Medir más allá de la conversión. Entonces, está contando las conversiones offline que se generan a través de inversiones en digital. ¿Alguien de ustedes importa datos en Analytics de conversiones offline? ¿Nadie? Okay. Yo tampoco. Pero, ¿de qué se trata? De que allá debemos llegar, ¿cierto? O sea, no se trata pues de que no las tengamos que saber todas, sino que están las herramientas. Entonces, cuando llegue el cliente que nos pida eso, por lo menos a mí cuando me llegue el cliente que me pida algo de eso, o que yo vea que le puedo ofrecer esto y que puede generar un valor, por lo menos estaría preparado para ofrecérselo. Y yo le voy a decir, mire, ¿qué tal? Entonces se analiza el cliente, ¿qué tal usted que tiene estas 4 o 5 tiendas o de tal forma está distribuido, digamos, a nivel nacional o local? ¿Qué tal si hacemos esto para medir cuántas conversiones le estamos llevando a su tienda y medirlas offline? Entonces es prepararse para eso, las herramientas están, todo está listo. Si alguien de ustedes tiene el cliente que se adapte para esto, pues yo en ese momento no lo tengo, ustedes lo tienen, pues háganlo porque la herramienta está ahí, se puede hacer y realmente no es muy complejo. Entonces es empezar a investigar un poco más de eso para generar ese tipo como de mediciones. ¿Alguien de ustedes, después de que, o sea, les acabo de decir esto, a quién de ustedes se les ha ocurrido que tienen un cliente o dos que podrían ofrecer este servicio? ¿Sí? ¿Uno no más? ¿Alguien más tiene un cliente que lo puedan ofrecer? Ok. Entonces miren que es pues bien interesante y pueden empezar a trascender un poco más como esa relación con el cliente, ¿cierto? Tienen en cuenta el valor a largo plazo de los nuevos clientes. Entonces esto es otro de los errores que yo creo que estamos cometiendo. Decimos, bueno, ¿cuánto se gana usted por un cliente? Entonces dicen, no, pues yo me gano $50 o 100 o 100 o $500. Y lo vemos, entonces con base en eso medimos las conversiones y los resultados que estamos teniendo. Pero no tenemos en cuenta el valor a largo plazo que ese cliente está generando. Es decir, él compra un mes, pero ¿qué tal si vuelve y compran 3 meses? ¿Qué tal si vuelve y compran 6 meses? ¿Qué tal si se suscribe por un año? ¿Qué tal si nos trae otros 3 o 4 referidos al año? ¿Qué tal si además de comprarnos online va a la tienda y nos compra 2 o 3 veces? Entonces realmente nos está ganando $50 por cliente. Entonces ahí es donde vamos a decirle a nuestro cliente como tal que nosotros no le estamos generando una venta de $50, le estamos generando un cliente que tiene un ciclo de vida bastante largo y que por eso nuestro trabajo pues cuesta. Está analizando la ruta del usuario a través de los dispositivos y tipos de contenido. Ya vamos a ver un poco más de qué se trata eso y a entrar como más en práctica. Entonces, acá hay una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Un CPA de $80 o un CPA de $90? ¿Quién me dice? Que no sea booleano. Que ya. No, booleano,
¿Quién me dice? ¿80 o 90 dólares? Depende de las ganancias. ¿Cómo? Depende de las ganancias. Eso. ¿Quién levanta la mano, por favor? Ah, sí, depende de las ganancias. Bueno, está bien. Entonces miren esta curvita que interesante. Entonces acá estamos viendo pues, realmente varias cosas. Tenemos el total de ganancias como en unas áreas amarillas, ¿verdad? Y aquí tenemos el valor de CPA, ¿cierto? Entre 80 dólares y entre 90 dólares. Aquí estamos viendo cómo en 90 dólares se está ampliando la ganancia, es decir, estamos teniendo más conversiones a 90 dólares, a pesar de que tenemos en esta línea roja que tenemos acá, tenemos una ganancia por unidad más pequeña, ¿cierto? Entonces estamos ganando menos, o sea, porque estamos hablando de que si el CPA nos salieran, digamos, a 15 dólares, entonces estamos ganando más por unidad, que es esta línea, que es la ganancia por unidad, entonces esto viene en descenso. Entonces por aquí empezamos, digamos, a dar pérdidas. Pero entonces estamos manteniendo un equilibrio de cómo con 90 dólares vamos a ganar un poquito menos por unidad, pero realmente las ganancias globales van a ser mucho más amplias. Entonces, esto es una forma gráfica, pues como para que visualicemos esto. ¿Cómo podríamos estar pensando en CPAs? Porque un CPA de 200 dólares podría no serlo, incluso de más. Si estamos vendiendo automóviles, si estamos vendiendo apartamentos, si estamos vendiendo, nosotros tenemos un cliente que vende ambulancias y el CPA pues es altico, pero está vendiendo, está generando nuevos negocios. Entonces es pensar en eso. Entonces no siempre es como esa eficiencia y que siempre hay que coger y todo tiene que irse a lo chiquitico, y entre más chiquitico esa cifra en cuanto a costos es mejor para el cliente, ¿no? O sea, puede ser más amplio, pero tenemos que ver el entorno más global. O sea, cuánto le estamos generando de ganancia. Entonces acá vamos a ver algunos tips para medir esto. Los primeros pasos es definir ganancias. Entonces, si vamos a medir las ganancias, tenemos que saber qué es una ganancia, qué es lo que está generando unos ingresos o precisamente unas ganancias para el cliente. El segundo es hacer de las ganancias el principal KPI, ¿cierto? Entonces, hay muchos KPIs que nos van a empezar a ayudar para medir el rendimiento de nuestras estrategias, pero podríamos pensar que nuestro KPI principal es el KPI de las ganancias. Y el tercero, obtener los recursos. Entonces, hay dos tipos de recursos. Entonces, los recursos obviamente monetarios, porque esto pues va a costar, los recursos, digamos, propios, porque como agencia vamos a tener que dedicarnos más, no vamos a poder hacerlo en media hora al día, sino que vamos a tener que dedicarle más tiempo, y por ende al cliente le va a costar más, o tendría que invertir más, ¿cierto? Acá también les hago una invitación a pensar en qué términos estamos usando cuando hablamos de digital. Incluso yo difiero un poco en AdWords, en la plataforma, y quisiera decirle al que puso esa palabra allí que la cambie, porque cuando ustedes van a ver los reportes en AdWords nos dice como total gasto, y cada que vamos a ver algunas columnas total gastado, y se ven en varios informes, incluso estudios dicen gasto. Debería cambiar esa palabra, podrían cambiarla por inversión. Entonces estamos enseñados a decir gasto, total gastado en AdWords, total gastado no sé qué. Entonces no es un gasto, o sea, debemos hacerle ver al cliente que es una inversión. Entonces acá vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces, plantear una estrategia basada en las ganancias, dejando atrás las prácticas tradicionales de marketing y métricas, y convencer a las partes interesadas de hacerlo. Entonces vamos a sentarnos con el cliente y vamos a decirle, vamos a madurar esto juntos y quiero ser como su asesor estratégico para esto. Definir las ganancias. Para obtener el valor total de sus esfuerzos, miren qué importante esa palabra de esfuerzos, todos nos estamos esforzando cada día para que nuestras cuentas crezcan. Entonces, para obtener el valor total de esos esfuerzos, hay tres componentes que debemos considerar. Uno, el valor a largo plazo de los clientes, lo que les decía ahora. No solamente la inmediatez, cuánto me compró este mes, sino cuánto me va a comprar durante el periodo de vida de ese cliente. Ciclo completo del cliente, online y offline. ¿Cuántas veces ese cliente que compró online puede ir offline a comprarme en la tienda? Y el voz a voz, ¿cuántos referidos me va a traer para mi tienda? ¿Cuántos referidos va a traer que se van a enamorar de mi marca o mis productos o servicios? Y el valor que le está dando también a la marca como tal. Entonces acá vamos a empezar a ver unos casos prácticos de cómo cuantificar esto.
Valor a largo plazo a los clientes, asignar el valor real a los clientes ganados. Entonces, definir el valor a largo plazo, ya lo vimos acá, estimar el valor y segmentar. Entonces, vamos a empezar a segmentar porque hay ciertos tipos de clientes que pueden generar más valor a largo plazo y hay otros que pueden generar menos valor. Entonces, empezar a segmentar esos tipos de clientes. Entonces, aquí vamos a empezar a ponernos un poquito más prácticos. ¿Qué tal si tenemos un cliente en que nos dice que sus ingresos promedio o el precio promedio es de $100, ¿cierto? Entonces ya no vamos a decir, listo, compró a un precio de $100, sino que vamos a ir un poco más allá, vamos a pensar, bueno, pero ¿cuántas veces va a comprar ese producto o servicio de $100 al año? 3 veces al año. Bueno, ¿y cuál es el ciclo promedio de estadía de ese cliente? ¿Cuánto se queda ese cliente con usted? ¿Cuál es esa retención que usted tiene del cliente? Bueno, de 3 años. Entonces ya estamos hablando que un cliente no me está generando $100, que fue su compra inicial de un mes, sino que me está generando $900 a 3 años. Entonces aquí es donde tenemos que sentarnos a hablar más seriamente con el cliente y hablar de su negocio como tal. A eso nos referíamos ahora con los recursos. Recursos no solamente lo monetario, sino los recursos informativos, los recursos, digamos, en términos de información que necesitamos para conocer más al cliente y para trabajar en pro de que ese cliente crezca. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Entonces, estimando el valor a largo plazo de ese cliente, o durante todo su ciclo vital, se llama. Ajá. Como un aporte ahí, es que por lo menos conseguir un cliente nuevo es muy complicado. Entonces, si nosotros podemos de cada uno de nuestros clientes tenerle sus clientes, llamémoslo así, y consentirlos y como lograr llegar a este ejemplo que vos tenés, estamos ganando mucho más por menos costo, como diría pues entonces yo diría que el enfoque de la ganancia va realmente es en este lado, porque estamos por una sola campaña, ahí estamos obteniendo el precio de 9 clientes con un solo gol. Claro. Estamos como optimizando el recurso en ese sentido. Claro, claro que sí. Gracias por la razón. Aquí digamos como comentario, esto es uno de los casos de éxito que muchos de ustedes pueden tener y nadie se da cuenta, porque ni siquiera el mismo empresario o cliente lo conoce. Nosotros uno de los casos que nos ves que cobramos un fee, digamos de administración de 500.000, ¿sí? Por manejarle $1,5 millones al cliente. Al final el cliente obtuvo ventas de $117.000, ¿sí? Y nosotros apenas obtuvimos una ganancia mínima de 500.000 pesos. A veces esto nos ayuda a aprender a enseñarle al cliente cómo se debe llevar sus ganancias, que no lo midan en la hora sino en el tiempo, y de la misma forma uno aprender a cobrar, y darse cuenta de que todo esto debería estar pasado a una matriz en Excel donde el informe le diga, usted invirtió esto, pero su real ganancia a un año fue de tanto. Gracias. Bueno, y vamos a entrar mucho más en esto. O sea, aquí seguimos en un nivel básico. ¿Cuánto? ¿Durante cuánto tiempo? Entendiendo el ciclo completo del cliente, adaptar la medición al comportamiento de los usuarios, conocer los tipos de conversiones, ya sabemos que hay macro conversiones, micro conversiones, cuáles están generando más valor, cómo las vamos a medir, mejorar los reportes. En esto también tenemos que ser muy autocríticos, qué reportes estamos usando. Yo actualmente hago consultorías para varias agencias, entonces me dicen, mire, estos son los reportes que entrego. Me digo, como no se vaya a reír o no vaya a reír, pero son cosas casi pues que infantiles, ¿sí me entienden? O sea, ya con todos los recursos que tenemos deberíamos estar haciendo informes más pues, maduros digitalmente, ¿cierto? Entonces una columna, clics, CTR, no sé qué, inversión, costo y factura, listo, ya. Entonces y el cliente, como obviamente está en digital y está la oportunidad, entonces pues, el cliente pues lo paga. Pero debemos ser muy autocríticos en esto pues todos y empezar a madurar más esto. Puede que lo veamos como un gasto o como un peso pues ahí que no se rentabilizaría, pero realmente el cliente va a estar más contento, va a querer invertir más, vamos a poder decirle invierta más porque estamos teniendo esto y esto y esto y este rendimiento. Entonces realmente es también una inversión invertir en ese caso. Y si vamos a decirle que
Porque es que los clientes obviamente son muy inteligentes y conocen su negocio. Si yo le voy a decir, no, es que el clip le va a valer $100 porque sí, porque a 3 años usted está ganando ¿cuántos dólares? El cliente va a decir, demuéstremelo. Muéstreme que así es. ¿Cómo lo hacemos? Pues con unos reportes maduros. Entonces miren este que interesante. Ya le vamos poniendo como un poquito más de detalle al modelito. Tenemos la base, la cantidad, el tiempo, pero estamos hablando, por ejemplo aquí, de un porcentaje sobre las compras que puede hacer ese cliente en la tienda. ¿Cuántas veces puede ir a la tienda? Porque a través de digital conoció la marca, se enamoró de ella, le gustó y simplemente ya después pasó a las tiendas y compró. Entonces, obviamente hay que tener un nivel mucho más maduro de medición y tenemos que estar más conectados con el cliente. Que nos vamos a pensar, bueno, ¿cómo medimos esto? Pues hay muchas formas de medirlo, pero ¿de dónde partimos? De la información del cliente. Siempre partimos de ahí. Entonces, algo tan básico como hacer una encuesta de cómo nos conoció, por decir algo. Uno de los casos que nosotros tenemos, de clientes que realmente no tenemos pues muchos, pero hay unos pues que están rindiendo bien, es un cliente que en las encuestas que hacía de cómo nos conoció, internet no aparecía por ningún lado, no aparecía, simplemente no aparecía. Y en menos de un año logramos que internet fuera el primer medio de referencia, el primero. O sea, saltó de no aparecer a pasarse vallas, radio, pasarse impresos, pasarse ferias, pasarse centros comerciales, pasó a ser el primero. Y empezó a decir el primero. ¿Qué hizo eso? Pues nuestro PIB es muy sustancial con respecto a la inversión que hace. Entonces no, el modelo de que cobro el 15%, cobro el 10%, está bien para iniciar, pero depende de lo... No es como dicen coloquialmente, que depende del marrano. No es eso, que porque puede pagar más, entonces le cobro más. No, depende de las metas que tenga y si se las puedo cumplir o no. Si las tiene y se las puedo cumplir, puedo cobrar mucho más de lo que estaba cobrando, porque sustento ese costo, ¿cierto? O esa inversión. Aquí ya tenemos que nos dan valor ya no estamos hablando de $900, sino de $1035. Ahora, ¿qué tal si le decimos al cliente que a través de esos clientes que se generaron online, que se generaron también offline, también estamos generando un voz a voz? Entonces vamos a sentarnos con él y vamos a empezar a medir también esa parte. Entonces vamos a decir que además tenemos este porcentaje de multiplicador de referidos que llegan a través de esas campañas, ¿cierto? Por decir algo, un carro. Alguien compró un carro y dijo, no, esto me está haciendo tantos kilómetros por galón, esto lo único que me ha pedido es gasolina de aceite durante tantos años, esto que no sé qué, bueno, y empieza a decirle al primo que va a comprar un carro que ese carro es el mejor, y él termina creyéndole porque es su primer vez y no quiere como cometer un error en su inversión, entonces ya es uno de voz a voz, y el primo le va a decir a otro, y es otro voz a voz, y otro voz a voz, entonces miren que todo se va generando un valor que va incrementando la ganancia final, que ya vamos en $1138. Entonces es un ejemplo muy básico, pues a la vez muy práctico, pero podría ser de cualquier otra forma. Simplemente es que ustedes piensen quiénes son sus clientes y cómo pueden empezar a cambiar como la conversación. Esto tampoco se hace de la noche a la mañana, no es que ustedes mañana lleguen a decirle, no, vale 4 veces el fee porque estuve en el partner Academy 5, entonces ya vale 4 veces el fee. Sino, poco a poco vamos a cambiar la conversación, ¿cierto? Poco a poco vamos a hacer madurar la relación y vamos a llegar a eso, ojalá pronto, pero hacerlo poco a poco. Considerando el costo de una conversión, entonces, obviamente, el otro lado de una ecuación de los ingresos son los ingresos. Costos de productos o servicios, cuál es el margen y cuál es la inversión en digital. Entonces, aquí es donde la relación con el cliente va mucho más madura, porque él tiene que abrirnos las puertas hacia su información y que nos diga, mire, es que yo por cada unidad me gano tanto. Entonces, no todos los clientes, y sobre todo en etapas tempranas de la relación comercial, no todos están dispuestos a abrir como de esa forma su información, pero hay unos que sí lo hacen, y esos son los que, pues, el consejo es que deberían ustedes trabajar más, aquellos que estén dispuestos a verlo a ustedes más como unos aliados que como un simple proveedor de servicios.
Entonces ese cliente que le abra más las puertas, de hecho con Julián tuvimos un caso con un cliente, trabajamos en conjunto, que era un problema para que nos diera información. Entonces había un momento que necesitábamos más información, simplemente necesitábamos más información para avanzar. No hubo poder humano, como dicen las mamás, de lograr que nos dieran esa información. Después pues personalmente tuve otro cliente que es similar a ese, que nos abrió todas las puertas a la información y la relación ha ido mejorando, ha ido creciendo, pero es porque nuestra materia prima, cuando vamos a hablar en estos términos, es la información que el cliente nos da. Necesitamos sí o sí ese tipo de información. Entonces es pensar con cuáles clientes ustedes están como más, digámoslo, maduros en la relación comercial y empezar a explotarlos mucho más. Explotarlos en el buen sentido de la palabra y obtener esa información e ir cambiando ese modelo. Porque la pregunta que ha sido general aquí durante todo este año ha sido, bueno, ¿cómo ser rentable? ¿Cómo ser rentable? Incluso desde Google nos lo preguntaban, ¿cómo usted va a ser más rentable? ¿Cómo va a crecer más? Entonces, ya sabemos que cuando no encontramos la respuesta es mejor cambiar la pregunta que intentar encontrar la respuesta. Entonces, realmente es cambiar la pregunta. Vamos a cambiar la pregunta para llegar a las respuestas correctas y no seguir ahí como dando vueltas tratando de encontrar respuestas a la misma pregunta. Entonces, ¿en qué se basa? En información. La pregunta podría ser, ¿tengo la información suficiente? ¿Tengo la confianza suficiente de mi cliente? ¿Tengo la capacidad para llegar a ese nuevo paso? Entonces son las nuevas preguntas que debemos hacernos para ahí sí responder lo que estamos pensando. ¿Por qué no soy rentable? Entonces, yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿por qué no somos rentables? ¿Qué es lo que pasa? Que no crecemos tanto como quisiéramos. Pues vamos caminando un poco, pero no al ritmo que queremos. Entonces, ¿por qué no soy rentable? Entonces, la pregunta no es esa, las preguntas son las que vienen detrás de esa y ahí sí vamos a darnos cuenta por qué no somos rentables. Herramientas es hora de iniciar. Eso puede parecer muy teórico, pero también podemos hacer aplicaciones muy prácticas a nivel de equipos, de grupos de anuncios, de campañas que tengan un buen performance. Entonces, si tenemos algunas campañas y algunas como estrategias que vamos implementando que tienen un buen performance, vamos a coger estas, así como les mostré el informe ahora, que tal campaña tuvo un crecimiento del 170%. No tiene que ser tan amplio, sino que es una campaña que viene bien, entonces vamos a mirar qué hay detrás de esos datos, vamos a mirar qué hay allí para tomarlo para nuestras estrategias y empezar a decirle al cliente, mire, ¿qué tal? Puede que él de una vez no nos abra la información de sus productos, pero si le decimos, ¿qué tal si cogemos uno de sus productos, que empezamos a ver que está rindiendo mucho y qué tal si me da la información de todo ese producto? ¿Cuánto se gana usted por ese producto? Entonces, ¿cómo hacemos o cuánto está dispuesto a pagar si algo que se gane 2 veces eso, 3 veces eso? Entonces, ¿por qué? Porque ya tuvimos esos datos, vimos que está rindiendo bien, que hay una buena demanda y que él tiene pues la oferta indicada para hacer. Incremento en el CPA es no darnos miedo de que el CPA suba. O sea, si estamos siendo rentables, no nos dé miedo si el CPA se sube. Y si se sube 10 veces, pero si estamos viendo la rentabilidad, pues no importa que se suba hasta esos niveles. Y hacer, sobre todo, muchos experimentos. A nivel práctico, ya es experimentos de campañas. Empezar a experimentar mucho con costos, con ubicaciones, con keywords, con concordancia, cualquier tipo de experimento que se nos ocurra, hacerlo porque es una herramienta que está allí y pocos la estamos usando. ¿Quiénes de ustedes usan hoy en día para sus clientes experimentos en AdWords? 1, 2, 3, 4. No, experimentos en AdWords es decir, tener